El primer día que Esperanza Morales cruzó el patio de la preparatoria Benito Juárez, en Guadalajara, un silencio extraño se extendió como ondas en el agua. Las cicatrices que recorrían el lado izquierdo de su rostro, desde la sien hasta la mandíbula, parecían contar una historia que nadie se atrevía a preguntar. Los estudiantes desviaban la mirada, susurraban entre dientes y se apartaban de su camino como si fuera contagiosa. Todos, excepto Diego Hernández. Diego observaba desde su lugar habitual, junto a la fuente del patio central, donde las bugambilias fucsia trepaban por los muros coloniales de la escuela. A sus 17 años, había desarrollado una extraña fascinación por las cosas que otros consideraban imperfectas, las grietas en las paredes que formaban mapas imaginarios, los perros callejeros con una pata coja, las flores marchitas que aún conservaban un vestigio de belleza. Cuando vio a Esperanza caminar con la cabeza alta, desafiando las miradas curiosas y los murmullos, sintió algo familiar en el pecho. «Mira nada más a la nueva», murmuró Sofía Delgado, la reina indiscutible del segundo año, mientras se acomodaba su uniforme azul marino con precisión militar. «¿Qué le habrá pasado en la cara? Parece como si hubiera estado en un accidente horrible». «Tal vez fue un incendio», especuló Carlos Mendoza, ajustándose los lentes. «Mi prima tuvo quemaduras así cuando era pequeña. Pobrecita. Debe ser muy doloroso». Diego sintió una punzada de irritación ante los comentarios. Se levantó de su asiento y caminó directamente hacia Esperanza, que buscaba el salón 2A con una expresión de determinación férrea. El sol de octubre caía sobre el patio como miel dorada, creando contrastes de luz y sombra entre los arcos de la arquitectura colonial. «¿Necesitas ayuda para encontrar tu salón?», preguntó Diego, alcanzándola justo cuando ella se detuvo frente al directorio escolar. Su voz sonó más nerviosa de lo que había planeado. Esperanza se giró hacia él y Diego pudo ver de cerca las cicatrices que se extendían como ríos secos por su mejilla. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos, del color del café recién molido, intensos y llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad aparente. «Busco el 2A», respondió con una voz suave pero firme, con un ligero acento que Diego no pudo identificar inmediatamente. «Soy Esperanza Morales, Diego Hernández», se presentó él, señalando hacia el edificio principal. «El 2A está en el segundo piso, justo arriba de la biblioteca. Yo también voy para allá». Mientras caminaban juntos por los pasillos adornados con murales sobre la historia de México, Diego notó cómo otros estudiantes se apartaban automáticamente de su camino. Algunos incluso se detenían para mirar atrás, con una mezcla de curiosidad y lástima que le revolvía el estómago. «No te preocupes por ellos», dijo Diego cuando notó que Esperanza había percibido las miradas. «La gente aquí se acostumbra a todo con el tiempo, solo necesitan adaptarse a lo nuevo». Una sonrisa pequeña pero genuina apareció en los labios de Esperanza. «¿Y tú? ¿También necesitas tiempo para adaptarte?». Diego la miró directamente, sin apartar la vista de las cicatrices. «No, creo que algunas cosas son perfectas tal como son». El comentario pareció sorprenderla. Se detuvieron frente al salón 2A. Donde ya se escuchaba el murmullo de los estudiantes esperando al profesor. A través de la ventana, Diego pudo ver cómo varios compañeros los observaban con curiosidad mal disimulada. «¿Por qué?», preguntó Esperanza en voz baja. «¿Por qué no te importan estas marcas?». Diego pensó en su respuesta durante un momento, observando cómo la luz del pasillo creaba patrones en el rostro de la joven. «Mi abuela siempre decía que las cicatrices son solo la prueba de que alguien fue más fuerte que aquello que trató de destruirlo. Me parece honesto». Por primera vez desde que había llegado, Esperanza bajó la guardia.
Sus hombros se relajaron ligeramente, y Diego pudo ver un destello de alivio en sus ojos. «Gracias», susurró, tan bajo que él apenas pudo escucharla. Las siguientes semanas pasaron como un torbellino de descubrimientos. Diego y Esperanza se habían convertido en compañeros inseparables, compartiendo almuerzos, estudiando juntos en la biblioteca y caminando por los pasillos de la escuela mientras ignoraban las miradas curiosas y los susurros mal disimulados de sus compañeros. Diego había comenzado a conocer los pequeños detalles que hacían única a Esperanza. Cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada resolviendo problemas de matemáticas. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba sobre las tradiciones zapotecas que había aprendido de su abuela, y cómo inconscientemente se tocaba las cicatrices cuando se sentía nerviosa o incómoda. «Soy de Oaxaca», le había contado una tarde mientras compartían una pizza en la cafetería. «Mi familia se mudó aquí por el trabajo de mi papá. Él es médico y consiguió una plaza en el hospital civil. Oaxaca es hermoso», había comentado. «Diego, fui una vez con mis padres a visitar Monte Albán. Las ruinas zapotecas son increíbles». Los ojos de Esperanza se habían iluminado por primera vez. «¿Conoces Monte Albán? No muchas personas de aquí saben sobre la historia zapoteca». «Me gusta la arqueología», había admitido Diego, sintiendo un poco de vergüenza. «Es una pasión rara para alguien de mi edad, supongo». «Para nada», había protestado Esperanza con vehemencia. «La historia es lo que nos define. Las piedras antiguas tienen tanto que enseñarnos sobre quiénes somos realmente». Diego notó que Esperanza nunca hablaba específicamente sobre cómo había obtenido las cicatrices. Cada vez que la conversación se acercaba al tema, ella encontraba una manera sutil de cambiar de dirección, y él había aprendido a respetar esos límites. «Mi abuela Soledad vive con nosotros», le había contado una tarde mientras esperaban el autobús. «Ella se encarga de que no me muera de hambre mientras mis papás trabajan. Papá en el hospital y mamá tiene su propia consulta de psicología». La 8. «Mía se llama Esperanza también», había compartido Diego. «Como tú, siempre dice que fue ella quien me enseñó a ver la belleza en las cosas rotas». «¿Cosas rotas?», había repetido Esperanza, tocándose inconscientemente la cicatriz de la mejilla. «Sí», había confirmado Diego, sin apartar la mirada. «Ella colecciona jarrones antiguos que encuentra en mercados de pulgas, casi siempre agrietados o desportillados. Los repara con oro, siguiendo una técnica japonesa llamada kintsugi. Dice que las grietas reparadas con oro son más hermosas que el objeto original, porque cuentan una historia de supervivencia». Esperanza había permanecido en silencio por un momento largo, procesando las palabras. Cuando finalmente había hablado, su voz sonaba ligeramente ronca. «¿Crees que eso aplica también a las personas?». Diego había asentido sin dudar. «Especialmente a las personas». Fue durante esa conversación cuando Diego se dio cuenta de que se estaba enamorando de Esperanza Morales, no solo de su belleza única, marcada pero no disminuida por las cicatrices, sino de su sabiduría, su fortaleza y la manera en que lo hacía sentir como la mejor versión de sí mismo. Un sábado de octubre, Esperanza lo invitó a conocer a su abuela. «Me gustaría que conocieras a mi abuela Soledad», le había dicho con una sonrisa nerviosa. «Creo que es hora de que alguien sepa la verdad sobre todo. La casa de los Morales estaba en una calle arbolada de la colonia americana, una construcción de los años 60 con un pequeño jardín frontal lleno de plantas que Diego no reconoció, pero que desprendían un aroma dulce y terroso que le recordó inmediatamente a Oaxaca. La abuela Soledad era una mujer pequeña, pero imponente, de aproximadamente 70 años,
con el cabello completamente blanco, recogido en una trenza gruesa que le caía por la espalda. Vestía un huipil tradicional bordado con flores coloridas y tenía las manos más expresivas que Diego había visto jamás. Lo que más lo sorprendió fueron sus ojos, exactamente del mismo color café intenso que los de Esperanza, pero con una sabiduría acumulada que hablaba de décadas de experiencias. «Así que tú eres Diego», había dicho la abuela Soledad, estudiándolo con una mirada que parecía ver directamente a través de él. «Esperanza me ha contado mucho sobre ti. Dice que tienes buen corazón y que no juzgas por las apariencias». «Es un honor conocerla, señora», había respondido Diego, sintiéndose repentinamente muy joven. «Nada de señora», lo había corregido, ella con una sonrisa cálida. «Soy la abuela Soledad, para todos los que aprecian a mi nieta. ¿Te gusta la comida oaxaqueña?». Durante el almuerzo de mole negro auténtico, Diego se sintió completamente acogido por la calidez de la abuela Soledad. Ella le contó historias sobre las tradiciones zapotecas, le explicó el significado de los bordados de su huipil y le hizo reír con anécdotas sobre la infancia de Esperanza. Pero Diego notó que, al igual que su nieta, la abuela evitaba cuidadosamente cualquier mención sobre las razones de su mudanza a Guadalajara. «Diego estudia para arqueólogo», había comentado Esperanza mientras servía agua fresca de Jamaica. Los ojos de la abuela Soledad se habían iluminado. «¿De verdad? ¿Qué te interesa más, mijo?». «Las civilizaciones prehispánicas, especialmente la zapoteca», había respondido Diego con entusiasmo. «Me fascina pensar en cómo vivían, qué pensaban, cómo veían el mundo». La abuela había regresado con una caja de madera tallada que abrió cuidadosamente. En el interior había pequeñas piezas de cerámica, fragmentos de obsidiana y algunas figurillas de barro. Estas piezas las encontró mi esposo, el abuelo de Esperanza, cuando trabajaba en excavaciones cerca de Monte Albán hace muchos años, había explicado, mientras Diego examinaba las piezas con reverencia. Él decía que los objetos antiguos guardan la memoria de las personas que los tocaron. Después del almuerzo, se dirigieron a la sala, donde la luz dorada de la tarde entraba a través de las ventanas, creando patrones cálidos en las paredes. Diego había comenzado Esperanza con las manos entrelazadas en su regazo. «Te he mentido sobre algo importante». «Bueno, no exactamente mentido, pero sí he omitido la verdad sobre cómo obtuve estas cicatrices». «No tienes que contarme nada que no quieras compartir», le había asegurado Diego, aunque su curiosidad ardía en su interior. «Quiero contarte», había insistido ella. «Necesito que alguien sepa la verdad completa, y confío en ti más que en cualquier persona que haya conocido en mucho tiempo». La abuela Soledad había tomado la mano de su nieta en un gesto de apoyo silencioso. «No fue un accidente», había continuado Esperanza, mirando directamente a Diego. «Las cicatrices las obtuve salvando a mi hermana pequeña de un incendio. Pero no fue un incendio accidental. Fue provocado». Diego había sentido que se le erizaba la piel. «¿Provocado?» «Mi papá había estado tratando a una niña cuya familia no podía pagar los tratamientos», había explicado Esperanza, con la voz cada vez más firme a medida que contaba la historia. «La niña tenía quemaduras graves y necesitaba múltiples cirugías. Papá decidió tratarla gratuitamente, pero algunas personas en el pueblo no estuvieron de acuerdo. Dijeron que estaba dando preferencia a indígenas sobre pacientes que sí podían pagar. Empezaron las amenazas», había continuado la abuela Soledad, tomando el relevo de la narración. «Primero fueron anónimas, después más directas. Le decían a mi yerno que dejara de desperdiciar recursos en gente que no lo merecía. Papá no hizo caso.
había agregado Esperanza con orgullo en la voz. Siguió tratando a la niña y también empezó a atender gratis a otros niños de familias zapotecas que no tenían recursos. Decía que había estudiado medicina para salvar en vidas, no para seleccionar quién merecía vivir basándose en su cuenta bancaria. Pero las amenazas escalaron. Había continuado la abuela con tristeza. Una noche, mientras estábamos durmiendo, prendieron fuego a nuestra casa. Era una casa de adobe con vigas de madera, se extendió muy rápido. Diego había escuchado con horror creciente. Todos estaban adentro. Yo logré salir con mis papás por la ventana de su recámara, había explicado Esperanza. Pero mi hermana Itzel, de 5 años, se había quedado atrapada en nuestro cuarto. El pasillo ya estaba en llamas y los bomberos aún no llegaban. Mi nieta no lo pensó 2 veces, había dicho la abuela Soledad con una mezcla de orgullo y dolor. Se metió por la ventana de atrás, que daba directo a la recámara que compartía con Itzel. Las vigas del techo se estaban viniendo abajo, había recordado Esperanza, tocándose inconscientemente las cicatrices. Logré sacar a Itzel, pero una de las vigas cayó sobre mí justo cuando salíamos. Las llamas me alcanzaron aquí. Había señalado su rostro, y también en el brazo izquierdo y parte del torso. Diego se había quedado sin palabras. La imagen de Esperanza, de apenas 15 años en ese momento, arriesgando su vida para salvar a su hermana pequeña, lo había golpeado con una fuerza emocional que no había esperado. Estuve 3 semanas en el hospital, había continuado ella. Las quemaduras se infectaron, necesité múltiples injertos de piel. Pero lo peor no fue el dolor físico. ¿Qué fue lo peor?, había preguntado Diego con voz ronca. Lo peor fue ver cómo la gente del pueblo nos miraba después, había respondido Esperanza. Algunos nos tenían lástima, otros nos culpaban por lo que había pasado. Decían que mi papá se lo había buscado por ser problemático. Los niños en la escuela me señalaban y susurraban. Los adultos apartaban la mirada cuando me veían. Y los responsables del incendio nunca fueron encontrados, había añadido la abuela Soledad con amargura. La investigación se cerró sin resultados. Oficialmente fue clasificado como un accidente eléctrico. Por eso nos mudamos aquí, había concluido Esperanza. Papá consiguió la plaza en el hospital civil y pensamos que en una ciudad grande podríamos empezar de nuevo, que nadie conocería nuestra historia. Diego había permanecido en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente se había levantado del sofá y se había sentado junto a Esperanza, tomando sus manos entre las suyas. «Eres la persona más valiente que he conocido en mi vida», había dicho con absoluta sinceridad. «Y cualquiera que no pueda ver eso es porque está ciego». Esperanza había comenzado a llorar silenciosamente, años de dolor y miedo saliendo finalmente a la superficie. «Tenía miedo de contarte», había confesado. «Pensé que si sabías la verdad me verías diferente, como una víctima o como alguien problemático cuya familia atrae dificultades. Te veo exactamente como eres», había respondido Diego limpiando gentilmente las lágrimas de sus mejillas. Una héroe, una hermana que arriesgó todo por proteger a alguien que amaba. Una persona que eligió el amor por encima del miedo. «¿Te arrepientes?», había preguntado Diego suavemente, «de haber entrado a salvar a Itzel?» Esperanza lo había mirado como si la pregunta fuera absurda. «Jamás, ni por un segundo. Itzel es mi hermana pequeña, haría lo mismo 1000 veces si fuera necesario». En ese momento, Diego había sabido con absoluta certeza que se había enamorado no solo de Esperanza Morales, sino de todo lo que ella representaba. Coraje, amor incondicional, la fuerza para transformar el dolor en propósito. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Diego.
Su relación con Esperanza se profundizó de maneras que él nunca había imaginado. Conoció a Itzel, una niña brillante de 10 años que adoraba a su hermana mayor y que recibió a Diego como un hermano más. La familia Morales lo acogió completamente y él se sintió parte de algo más grande que él mismo. Esperanza había comenzado terapia psicológica para lidiar con las pesadillas que aún la atormentaban ocasionalmente. Diego me ayudó a entender que buscar ayuda profesional no es una debilidad, le había contado a su terapeuta. Es una forma de honrar mi supervivencia. En la escuela, las cosas también habían cambiado. Lentamente, otros estudiantes empezaron a acercarse a Esperanza, atraídos no por curiosidad mórbida, sino por su genuina calidez y sabiduría. Sofía Delgado había sido la primera en romper el hielo, acercándose una tarde para pedirle ayuda con un proyecto de historia sobre culturas prehispánicas. Esperanza sabe más sobre los zapotecas que cualquier libro de texto, había comentado Sofía después en el salón, y Diego había sentido una oleada de orgullo al ver cómo su novia era finalmente reconocida por sus cualidades reales. Carlos Mendoza había seguido el ejemplo, invitando a Esperanza a unirse al club de debate de la escuela. Tiene una perspectiva única sobre temas sociales, había explicado al profesor Gutiérrez, quien había aceptado inmediatamente, pero no todo había sido fácil. En febrero llegó un profesor sustituto, el profesor Rodríguez, que reemplazó al profesor Gutiérrez cuando éste fue hospitalizado con un infarto. El profesor Rodríguez era un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos y una tendencia a hacer comentarios que caminaban peligrosamente cerca de la línea de lo apropiado. Desde su primer día, el profesor Rodríguez había mostrado un interés particular y molesto en la historia personal de Esperanza. Durante las clases de civismo y ética, constantemente hacía comentarios sobre perspectivas de víctimas cuando hablaban sobre injusticia social. La usaba como ejemplo cuando discutían sobre superación de adversidades y hacía referencias constantes sobre la importancia de no dejar que las experiencias pasadas nos definan. Como esta es mi primera semana aquí, había dicho el profesor Rodríguez durante su primera clase, me gustaría conocer mejor a mis estudiantes. Vamos a hacer un ejercicio sobre diversidad y tolerancia. Cada uno va a contar una experiencia personal que los haya marcado profundamente. Diego había visto cómo Esperanza se tensaba inmediatamente en su asiento. Hablar sobre experiencias personales traumáticas frente a la clase no era exactamente su zona de confort. Durante las siguientes semanas, el comportamiento del profesor Rodríguez hacia Esperanza había escalado. Le bajaba puntos en participación aunque participara activamente. Hacía comentarios sobre aprovechar las oportunidades de crecimiento personal y constantemente sugería que las personas que no podían hablar sobre sus traumas probablemente no los habían superado realmente. Es como si quisiera forzarme a contar mi historia, le había confiado Esperanza a Diego una tarde, y cuando no lo hago se porta raro. La situación había llegado a un punto crítico una tarde de febrero. Diego había terminado temprano sus clases y se dirigía hacia la salida cuando había escuchado voces elevadas provenientes del salón de civismo y ética. ¿No entiendes que este tipo de ejercicios son parte del currículo oficial?, había estado diciendo el profesor Rodríguez. Tu negativa constante a participar está afectando tu calificación y, francamente, está siendo disruptiva para el resto de la clase. He participado en todos los ejercicios que no requieren revelar información personal traumática, había respondido Esperanza con voz tensa. Tengo derecho a mantener ciertos aspectos de mi vida privados. Esperanza. Y
El tono del profesor Rodríguez se había vuelto casi paternal. Mira, todos podemos ver que algo terrible te pasó. Las cicatrices en tu rostro son evidentes, pero esconderte detrás de ellas no va a ayudarte en la vida real. Diego había sentido que la sangre se le helaba. Había empujado la puerta y había entrado al salón. Profesor Rodríguez, había dicho con una calma que no sentía. Creo que esta conversación ha ido demasiado lejos. Diego, esto es una conversación privada entre un profesor y una estudiante, había dicho el profesor. No, esto es acoso, había replicado Diego, caminando hacia donde estaba Esperanza. Y no voy a quedarme callado mientras usted hostiga a mi novia. Acoso. El profesor Rodríguez se había erguido, adoptando una postura defensiva. Estoy tratando de ayudar a esta joven a desarrollar habilidades de comunicación que va a necesitar en la vida real. No, había dicho Diego firmemente, usted está abusando de su posición de autoridad para forzar a una estudiante a revelar información personal traumática. Y lo que es peor, está haciendo comentarios crueles sobre su apariencia física. La confrontación había terminado en la oficina del director Hernández, un hombre en sus 60, con una reputación de ser justo pero estricto. Director, había explicado Diego, durante las últimas semanas, el profesor Rodríguez ha estado presionando constantemente a Esperanza para que revele detalles sobre experiencias personales traumáticas. Hoy la confrontó directamente sobre sus cicatrices faciales e hizo comentarios crueles sobre su apariencia. Es exacto que hizo comentarios sobre la apariencia física de una estudiante, había preguntado el director al profesor. Yo estaba tratando de ayudarla a prepararse para el mundo real, había balbuceado el profesor. No hay contexto apropiado para ese tipo de comentarios, había interrumpido el director firmemente. Profesor Rodríguez, usted está suspendido pendiente una investigación completa. Después de que el profesor fuera escoltado fuera de la oficina, el director se había dirigido a Diego y Esperanza. Esperanza, lamento profundamente que hayas tenido que pasar por esta experiencia, había dicho con sinceridad. Este tipo de comportamiento es completamente inaceptable en nuestra institución. Cuando habían salido de la oficina, Esperanza había abrazado a Diego con fuerza. Gracias, había susurrado. Nadie había hecho algo así por mí antes. Siempre voy a defenderte, le había prometido él. Estas cicatrices no son tu debilidad, son tu fuerza. Exactamente, había confirmado Esperanza. Las grietas reparadas, en conoro, como dice la abuela. Pero el verdadero desafío había llegado una tarde de marzo cuando estaban estudiando en el Parque Revolución. Las jacarandas comenzaban a florecer, pintando la ciudad de púrpura, cuando un hombre de unos 35 años se había acercado a ellos con expresión nerviosa. «Esperanza Morales», había preguntado con acento claramente oaxaqueño. Esperanza había levantado la vista de su libro y había palidecido completamente. «Roberto». Diego había sentido inmediatamente que algo estaba mal. El hombre tenía la piel curtida por el sol, ropa sencilla pero limpia, y una expresión de determinación mezclada con nerviosismo. «Hola, Esperanza, ¿podemos hablar?» «¿Quién es usted?», había preguntado Diego, colocándose instintivamente entre ellos. «Roberto era vecino nuestro en Oaxaca», había murmurado Esperanza temblando. «Necesito hablar contigo», había dicho. «Roberto, es importante, es sobre lo que pasó esa noche». «No tengo nada que hablar contigo», había respondido Esperanza, levantándose abruptamente. Vete ahora mismo. Por favor», había insistido Roberto desesperadamente. «Los que prendieron fuego a tu casa, fui yo quien les dio la información. Fui yo quien les dijo cuándo estarían todos dormidos.
¿Qué ventana era la de tu cuarto con Itzel? Diego había sentido como si el mundo se hubiera detenido completamente. Este hombre estaba confesando haber participado en el incendio que casi mata a Esperanza y a su hermana. ¿Qué? Había murmurado Esperanza, con voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Yo no sabía que iban a prender fuego, había continuado Roberto rápidamente. Me dijeron que solo iban a asustarlos, tal vez romper algunas ventanas. Yo pensé que solo querían mandar un mensaje. Nunca imaginé que casi matarían a mi hermana pequeña. Había terminado Esperanza, que me dejarían marcada para toda la vida, que destruirían a mi familia. ¿Por qué? Había preguntado Esperanza con dolor infinito. ¿Por qué nos hiciste esto? Éramos vecinos, nuestras familias se conocían desde años. Roberto se había quebrado completamente, porque me dijeron que tu papá estaba dándole trabajo a médicos, foráneos, en lugar de contratar gente local, que estaba quitándole oportunidades a las familias de aquí. Yo tenía deudas, Esperanza. Mi esposa estaba embarazada y yo no tenía trabajo. Me ofrecieron dinero por información sobre su casa. ¿Cuánto? Había preguntado Diego con ira fría. ¿Cuánto dinero valían las vidas de Esperanza e Itzel para usted? 5,000 pesos, había murmurado Roberto. 5,000 pesos por información que pensé que era inofensiva. Diego había sentido que iba a vomitar toda la tragedia, todo el dolor, todas las cicatrices y pesadillas, por 5,000 pesos. Esperanza. Había continuado Roberto urgentemente. Vine a buscarte porque los encontré. Encontré a los hombres que realmente prendieron el fuego. Están aquí, en Guadalajara. Los vi en el Mercado San Juan la semana pasada. Y creo que están planeando lastimar a tu familia otra vez. ¿Qué quiere decir? Había preguntado. Diego. Escuché parte de una conversación. Decían algo sobre terminar lo que empezaron. Mencionaron al doctor Morales y el hospital donde trabaja. Creo que saben que están aquí. Esperanza se había sentado pesadamente en la banca. No puede estar pasando otra vez. Tienen que decirle a la policía, había urgido Roberto. Tienen que decirles lo que pasó realmente en Oaxaca. Yo testificaré. Le diré a todo el mundo lo que hice. Es hora de que enfrente las consecuencias. ¿Por qué ahora? Había preguntado Esperanza. ¿Por qué decidiste confesar? Porque mi hija acaba de cumplir 5 años, había respondido Roberto. La misma edad que tenía Itzel cuando casi muere por mi culpa. Y no puedo vivir sabiendo que hay niños en peligro por algo que yo causé. Diego había observado el rostro de Esperanza mientras procesaba esta información. Había podido ver el momento exacto en que tomó una decisión que cambiaría todo. Está bien, había dicho con una voz más fuerte de lo esperado. Vamos a la policía, pero no solo para reportar la amenaza. Vamos a contar toda la verdad. Todo lo que pasó en Oaxaca, quién estuvo involucrado y por qué mi familia tuvo que mudarse. En 1900, la estación de policía de la Colonia del Valle, el comandante Vázquez había escuchado atentamente toda la historia. Cuando Esperanza había terminado de contar todo, desde las amenazas originales contra su padre hasta la confesión de Roberto, el comandante había permanecido en silencio durante varios minutos. Esta es una acusación muy seria, había dicho. Finalmente. Estamos hablando de intento de homicidio, incendio premeditado y posiblemente conspiración. Están preparados para que esto se haga público. Los medios van a cubrir la historia. Estoy preparada, había respondido Esperanza con firmeza. Mi familia merece justicia y otras familias merecen estar protegidas. Las siguientes horas habían sido un remolino de declaraciones formales, identificaciones de fotos y coordinación con las autoridades de Oaxaca. Diego se había quedado durante todo el proceso, sosteniendo la mano de Esperanza cuando se volvía demasiado abrumador. Cuando los padres de Esperanza habían llegado,
El doctor Morales había abrazado a su hija con una intensidad que hablaba de años de dolor reprimido. ¿Estás completamente segura de esto?, había preguntado. Una vez que esto se haga público, no hay vuelta atrás. Durante las semanas siguientes, la familia Morales recibió un apoyo abrumador de la comunidad de Guadalajara. El Hospital Civil organizó un evento para reconocer la labor del doctor Morales, y varios colegios invitaron a Esperanza a hablar sobre resistencia y valor cívico. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le había dicho Diego a Esperanza una tarde, mientras veían el atardecer desde la azotea de su casa. ¿Qué? Que al final tus cicatrices no solo cuentan la historia de lo que sobreviviste, sino de todo lo que lograste cambiar. Ya no son solo marcas de trauma, son símbolos de justicia. Esperanza había sonrido, tocándose suavemente las marcas en su rostro. Mi abuela tenía razón sobre el kintsugi. Las grietas reparadas con oro no ocultan la rotura, la celebran, porque esas grietas son parte de la historia. Sin ellas no seríamos únicos, no tendríamos carácter. Te amo, había dicho Diego. Simplemente no a pesar de tus cicatrices, sino incluyéndolas, porque son parte de la persona extraordinaria que eres. Y yo te amo por verme realmente, había respondido Esperanza. Por entender que la verdadera belleza no está en la perfección, sino en la historia de supervivencia y amor que llevamos marcada en la piel. Meses después, en la ceremonia de graduación de la preparatoria, Esperanza fue elegida para dar el discurso de despedida de su generación. «Compañeros», había comenzado parada frente al micrófono con Diego en primera fila, sonriéndole. «Durante estos años hemos aprendido muchas cosas en los libros, pero la lección más importante que he aprendido no vino de ningún texto escolar». Había hecho una pausa, tocándose suavemente las cicatrices. «Aprendí que nuestras heridas no nos definen por lo que nos quitaron, sino por lo que nos enseñaron. Que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo, y que la verdadera belleza no está en la perfección, sino en la autenticidad de nuestras historias». El aplauso había sido ensordecedor, pero Diego solo había tenido ojos para Esperanza, brillando en el estrado como la estrella que siempre había sido. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara esa tarde, pintando el cielo de naranjas y rosas, Diego y Esperanza entendieron que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de descubrir, un amor que no solo acepta las imperfecciones, sino que las honra como símbolos de fortaleza y supervivencia. Las cicatrices de Esperanza habían dejado de ser algo que la gente evitaba para convertirse en testimonio de su coraje. Y Diego había aprendido que el amor verdadero no consiste en encontrar a alguien perfecto, sino en ver la perfección en la historia única de cada persona. Al final, todos en la escuela dejaron de evitar a la chica con cicatrices, porque finalmente entendieron lo que Diego había sabido desde el primer día, que Esperanza Morales no era alguien marcado por la tragedia, sino alguien transformado por el amor y el valor en su forma más pura.